El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 13. ¡Gira aquí!, ordenó Nicholas Flamel. Josh disminuyó la velocidad y torció el abollado y deformado todoterreno hacia un callejón tan angosto que apenas el coche podía adentrarse por él. Habían pasado la última media hora conduciendo hacia el norte de San Francisco, escuchando en silencio las dramáticas noticias de la radio y los debates generados entre expertos que daban su opinión acerca del ataque de los pájaros sobre el puente. El calentamiento global del planeta era la teoría que más se citaba. La radiación del Sol interfería en el sistema de navegación natural de las aves. Flamel los dirigió hacia el norte en dirección a Mill Valley y al monte Tamalpais, pero enseguida abandonaron las carreteras principales para seguir por aquellas más inhóspitas en las que solo existía un carril por cada dirección. Evidentemente, el tráfico era mucho menos denso que en la gran ciudad e incluso alguna que otra vez advirtieron que en realidad ellos eran los únicos que circulaban por allí. Al fin, consiguieron llegar a una estrechísima y serpenteante carretera que obligó a Josh a avanzar muy lentamente, pues resultaba extremadamente complicado poder girar el coche de forma continuada. Entonces, Nicholas Flamel bajó la ventanilla y sacó la cabeza, introduciéndola así en el denso bosque que asomaba por la carretera. Nicholas avistó un angosto sendero que no estaba señalizado por ningún sitio y que instantes antes había atravesado. «¡Detente! Da marcha atrás y gira aquí». Josh echó una mirada a su hermana a la vez que daba marcha atrás y avanzaba por el sendero sin pavimentar y que estaba en un estado lamentable. Sophie tenía los brazos sobre su regazo, pero Josh había conseguido ver cómo los nudillos de su hermana se habían vuelto blancos por la tensión que estaba sufriendo. Las uñas, que pocas horas antes habían lucido un aspecto pulcro y perfecto, ahora estaban mordidas, lo cual que era una clara muestra de nerviosismo. Entonces Josh se acercó ligeramente a su hermana y le estrechó la mano. Inmediatamente Sophie respondió con el mismo gesto, como de costumbre. Esta vez, para comunicarse tampoco precisaban de las palabras. Con sus padres tan lejos la mayoría del tiempo, ambos dependían verdaderamente el uno del otro. A veces, el hecho de mudarse de escuela a escuela y de barrio a barrio con tanta facilidad dificultaba a los mellizos poder hacer amigos y a la vez conservarlos. Sin embargo, ambos sabían que pasara lo que pasase, siempre estarían ahí el uno para el otro. Al otro lado del frondoso sendero, los árboles crecían hasta donde alcanzaban la vista y la maleza era sorprendentemente densa. Por un lado, zarzamoras silvestres y arburos espinosos raguñaban uno de los costados del coche, mientras que por el otro, ortigas, aulagas y tojos envueltos por sumaques venenosos contemplaban el impenetrable seto. «Jamás había visto algo parecido», susurró Sophie. «Sencillamente, esto no puede ser algo natural». Al darse cuenta de cuáles fueron sus palabras, Sophie se detuvo. Dio media vuelta y miró a Flamel. «No es natural, ¿verdad?» Nicholas sacudió la cabeza. De repente había cobrado un aspecto más anciano y cansado. Ahora bajo sus ojos se veían unas enormes bolsas negras y las arrugas de expresión de su frente y de alrededor de su boca parecían ser mucho más profundas. «Bienvenida a nuestro mundo»,
murmuró. ¿Hay algo que se mueve entre la maleza?, dijo Josh en voz alta. ¿Algo grande? Me refiero a algo muy grande. Después de todo lo que había visto y vivido durante las últimas horas del día, su imaginación comenzó a elucubrar en un abrir y cerrar de ojos. Está abriendo el paso para el coche, de forma que mientras nos quedemos en el sendero, estaremos a salvo, informó Flamel sin alterar su voz. Sophie alargó el cuello para contemplar la oscura maleza que crecía a su alrededor. Durante un segundo, Sophie no vio nada, pero después, a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra del bosque, advirtió que lo había creído que era una simple sombra. En realidad, era una criatura. Entonces, esa criatura se movió, y los rayos del sol iluminaron su piel peluda. Sophie logró captar la imagen de un rostro plano, con una nariz respingona y unos enormes colmillos acabados en espiral. «Es un cerdo, un jabalí», se corrigió a sí misma. En ese instante, Sophie avistó a 3 criaturas más que flanqueaban el costado derecho del coche. «También están a mi lado», comentó Josh. 4 de esos armatostes se hallaban entre los arbustos. Entonces Josh miró por el espejo retrovisor y añadió: «¿Y detrás de nosotros?». Sophie, Scotty y Nicholas se volvieron para contemplar por la ventanilla trasera a los 2 gigantescos jabalíes que se habían deslizado por la maleza y que ahora trotaban por el sendero que se abría tras ellos. De repente, Sophie se dio cuenta de cuán grandes eran esos animales. Concretamente, cada uno de ellos debía de tener el mismo tamaño que de un pony. Las criaturas estaban excesivamente musculadas en la zona de los hombros y mostraban unos colmillos gigantescos que les sobresalían de la mandíbula inferior. De hecho, en las encías, los colmillos eran tan gruesos como la muñeca de Sophie, pero los extremos de su grosor iba disminuyendo gradualmente hasta acabar siendo una aguja afilada y erizada. «No sabía que había jabalíes en Norteamérica», apuntó Josh, «y menos aún en Mill Valley, en California». «Hay cerdos y jabalíes esparcidos por toda Norteamérica», corrigió Flamel distraídamente. «La primera vez que pisaron estas tierras fue cuando los españoles los trajeron en el siglo XVI». Entonces Josh cambió de marcha, disminuyó la velocidad y dejó que el propio movimiento del coche los hiciera avanzar lentamente. De repente el sendero se convirtió en un camino sin salida, pues justo enfrente de todos ellos había formado una barrera de arbustos. Así que detuvieron el todoterreno y pusieron freno de mano. Josh miró hacia su izquierda y después hacia su derecha. Los jabalíes también se habían detenido y ahora los podía contemplar fácilmente. A cada lado del coche había 4 de ellos que permanecían inmóviles mientras vigilaban. Por el espejo retrovisor, Josh lograba ver que los 2 jabalíes colosales que los habían seguido a la carrera también se habían detenido. Se hallaban completamente rodeados. «¿Y ahora qué?», se preguntaba Josh. Entonces miró a su hermana y supo que ella también se estaba haciendo la misma pregunta. En ese momento Nicholas Flamel se inclinó hacia adelante, se apoyó sobre los asientos de los mellizos y contempló la barrera. «Supongo que está aquí para desmoralizar a aquellos temerarios que han viajado hasta tan lejos. Y si uno es excepcionalmente imprudente, puede sentirse tentado a apearse del vehículo». «Pero nosotros no somos ni temerarios ni imprudentes», interrumpió Scotty. «Así que, ¿qué hacemos?». Acto seguido, desvió su mirada hacia los jabalíes.
Hacía siglos que no veía esta raza. Se asemejan bastante a los jabalíes de guerras galas, y si realmente lo son, entonces son prácticamente invencibles. Por cada uno de los jabalíes que vemos, habrá 3 más escondidos en las sombras, y eso sin contar a sus cuidadores. Estos no son galos. Además, esta raza en concreto no necesita cuidadores, informó amablemente Flamel con un acento francés. Mirad sus colmillos. Sophie, Josh y Scotty se dieron la vuelta para contemplar los colmillos de las gigantescas criaturas que permanecían quietas a sus espaldas en medio del sendero. Parece que tengan una forma esculpida en los colmillos, sugirió Sophie, entornando los ojos bajo una luz de atardecer. ¡Rizos! Espirales, confirmó Scotty con un tono de voz un tanto enigmático. Después se volvió hacia Flamel y preguntó: ¿Son Torque alta? De hecho, así es, afirmó Flamel. Son hombres jabalí. Por hombre jabalí, dijo Josh, ¿te refieres a hombres lobo? Scotty sacudió la cabeza con cierta impaciencia. No como hombres lobo. ¡Qué alivio!, suspiró Josh, porque durante un segundo he pensado que estabas refiriendo a los hombres que habían convertido en lobos. Los hombres lobos son demoniados Torque Madra, continuó Scotty, haciendo oídos sordos a lo que Josh acababa de comentar. Son un clan totalmente diferente. Sophie contemplaba atentamente el jabalí más cercano. Entre todos, sus rasgos puramente de jabalí, Sophie pensó que comenzaba a divisar las formas típicas de un rostro humano. Mientras tanto, el hombre jabalí la miraba, con unos ojos brillantes y azules. Josh volvió a darse la vuelta y agarró el volante con fuerza. Hombre jabalí, por supuesto que son diferentes a un hombre lobo. Un clan completamente diferente, murmuró. ¡Qué pregunta más ridícula! ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sophie. Continuemos adelante, contestó Nicolas Flamel. Entonces Josh señaló la barrera. ¿Y qué pasa con eso? Solo continúa, ordenó el alquimista. Pero, comenzó Josh. ¿Confiáis en mí?, preguntó Nicolas Flamel por segunda vez en el mismo día. Los mellizos se miraron el uno al otro, después se volvieron hacia Flamel y ambos asintieron a la vez con la cabeza. Entonces, continúa, finalizó con cierta amabilidad. Josh arrancó el coche con mucho cuidado y sacó el freno de mano. Acto seguido, el vehículo comenzó a avanzar y el parachoques rozó suavemente la aparente e impenetrable barrera de hojas y arbustos. De repente, la barrera se desvaneció. Un segundo antes estaba físicamente ahí y un segundo más tarde parecía que los arbustos se habían tragado la parte delantera del coche. El pesado todoterreno se adentró en el muro de arbustos y árboles y durante un instante todo se volvió frío y oscuro. El aire se impregnó de una fragancia dulce a la vez que amarga, como la esencia del azúcar quemado. Sin embargo, antes que nadie pudiera musitar palabra, el sendero reapareció ante ellos, describiendo una curva hacia la izquierda. ¿Cómo?, empezó Josh. Era una ilusión, explicó Flamel. Sencillamente eso. La luz distorsionaba la realidad, de forma que reflejaba las imágenes de los árboles y los arbustos en una especie de cortina de vapor de agua, y cada una de las gotas de humedad actuaba a modo de espejo. Eso y un toque de magia, añadió. Entonces señaló hacia arriba y continuó. Aún estamos en Norteamérica, pero nos hemos adentrado en el dominio de unos miembros más ancianos
y más poderosos de la raza inmemorial. Aquí estaremos a salvo durante un tiempo. De inmediato Scatty dejó escapar un sonido un tanto grosero. Está bien, es anciana, pero no estoy tan segura de lo poderoso que dice que es. Scatach, solo te pido que te comportes, comentó Flamel, a la vez que se daba la vuelta para mirar a la vieja guerrera del aspecto jovial que estaba sentada junto a él. No me caen bien, no confío en ella. Debes dejar a un lado todos tus prejuicios. Nicolás, intentó matarme, protestó Scatty. Me abandonó en el infierno. Tardé siglos en encontrar la salida. Eso fue hace más de 15 siglos. Si la mitología no me falla, recordó Flamel a Scatach. Tengo muy buena memoria, murmuró Scatty. Durante ese momento Scatach parecía una niña enfurruñada. ¿De quién estáis hablando?, preguntó Sophie, y en ese preciso instante Josh frenó de golpe. No os referís a una mujer con tez oscura, ¿verdad?, inquirió Josh. Entonces Sophie se volvió y miró a través del agrietado parabrisas mientras Flamel y Scatty se inclinaban hacia adelante. Sí, es ella, afirmó Scatty con cierto desánimo. La silueta se hallaba en el sendero justo enfrente del coche. Esbelta y fornida, la mujer parecía estar esculpida en una sólida losa de piedra de color negro azabache. Una pelusilla de cabello blanco le cubría la cabeza y tenía unos rasgos muy marcados y angulosos. Pómulos respingones, nariz puntiaguda, barbilla muy definida y labios tan finos que casi resultaban inapreciables. Las pupilas de sus ojos lucían el color de la mantequilla. Llevaba un largo vestido de talle sencillo, realizado con una tela brillante que ondeaba con el soplo del viento. Un viento que, por cierto, no rozaba a nadie más. Cuando el viento agitaba la falda del vestido, se podía apreciar los colores del arco iris. De hecho, producía el mismo efecto que una gota de aceite sobre el agua marina. No lucía ninguna joya, aunque Sophie advirtió que llevaba las uñas pintadas de diferentes colores. No parece que tenga más de 10.000 años, susurró Scatty. «Compórtate», le recordó Flamel. «¿Quién es?», preguntó Sophie una vez más mientras miraba fijamente a la mujer. A pesar de que tenía un aspecto puramente humano, había algo diferente en ella, algo que parecía provenir de otro mundo. Quizá fuera la forma en que permanecía de pie inmóvil, o quizá la inclinación de su cabeza, que le otorgaba un aspecto verdaderamente arrogante. «Ella», comenzó Nicholas Flamel, acercándose a los asientos delanteros y con un tono de voz que mostraba un cierto sobrecogimiento, «es la inmemorial conocida como Hécate». Sin embargo, pronunció el nombre muy despacio. «Hécate, la diosa de las 3 caras», añadió Scatty un tanto cortante. La gran novela avanzando va. La pluma de este gran escritor en su trama nos involucra, atrapándonos en sus misterios sin igual. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.